Adox, una empresa argentina en la búsqueda constante de soluciones innovadoras. Diseñamos, desarrollamos y fabricamos soluciones desde la idea original hasta su producción final, como nuestra torre de rayos UV que combina la tecnología de la desinfección ultravioleta con la seguridad y la programación personalizada. Consolidamos nuestro crecimiento creando alianzas con el Sistema Científico Nacional, entre las cuales surge el Consorcio Híbridon, una sociedad de doctores y magísters de universidades e instituciones científicas con base en la investigación de nanotecnología. Su proyecto, el recubrimiento antimicrobiano de acción prolongada para disminuir la incidencia de infecciones, ha conseguido numerosos premios y reconocimientos. Las distinciones que hemos recibido como el Premio Innovar 2019, el Premio Nacional a la Calidad y el sello Buen Diseño Argentino confirman nuestra esencia innovadora. Somos la primera empresa argentina en certificar la norma IRAM 50501, que potenció las buenas prácticas de Adox y nos afianzó como una empresa que gestiona la innovación. Contamos con un área especial de desarrollo, con una incubadora de ideas y un espacio de mentoría donde estudiantes generan nuevos proyectos con prácticas técnicas en nuestras instalaciones. Consideramos fundamental nuestra vocación por la responsabilidad social empresaria, tanto en el plano social como en el ambiental. Realizamos la huella hídrica de nuestra empresa para lograr la optimización del uso del agua en nuestras actividades y lograr una reducción de su consumo. En nuestra planta, ponemos en práctica nuestro compromiso con el medio ambiente, utilizando energías limpias y minimizando la generación de desechos. Nuestro apoyo al desarrollo del conocimiento es lo que nos permite ofrecer soluciones de productos y servicios para la salud, la agroindustria y la seguridad. Adox, innovación, calidad y compromiso. Hola, ¿qué tal? Hola, Sandra. Hola, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por conectarse, por sumarse a este webinar que creemos que les puede aportar muchísimo en el ámbito de especialidad de Alina Infante, que es quien es hoy la persona especialista que nos va a estar brindando esta charla. Así que, bueno, Alina, bienvenida. Gracias por sumarte. Y a todos y todas les recordamos que pueden escribir las preguntas que tengan durante el webinar y al final hacemos una ronda de preguntas. Muchas cosas. Alina, todo tuyo. Dejo de compartir pantalla, así podés compartir tu presentación. Como dijo Flor, bueno, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a abordar en este Hola, webinar. buenas tardes, no se escucha. No se escucha. A ver. Yo escucho perfecto. ¿Alguien más tiene problemas con el sonido? Porque yo a Alina la escucho bárbaro. Si me quieren comentar. Yo te escucho bárbaro, Alina. Ah, dice que se escucha muy bajo, dice Estela. Muy yo te escucho bajo. bien. Bueno, a ver si por ahí, si el resto no tiene problemas, por ahí habría que revisar su audio, Estela. Si me pueden confirmar si el resto escucha bien. Sí, si podemos confirmar, porque yo te escucho en volumen normal.
así damos comienzo. Yo te escucho bárbaro. Aparte, probamos Ah, sonido justo antes de empezar para, para evitar inconvenientes. sí, sí. Perfecto, ahora mejor el volumen de tu audio. Gracias, perfecto. Bu- Gracias, Estela, por contestar. Bueno, buenísimo. Bueno, Muchas como gracias. gracias. Bueno, recién les decía, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a abordar un tema de gran importancia y del cual se sabe bastante poco, sobre todo lo que es el ambiente hospitalario. Vamos a hablar del monitoreo microbiológico del aire en distintos ambientes del área de salud. Este webinar va a ser un pantallazo bastante general por la duración que tiene que tener acerca de los conceptos básicos en lo que es el control microbiológico del aire. Y bueno, voy a hacer mención particularmente aplicado al área de salud, pero bueno, hay mucho más para decir. Veremos si hacemos otras ediciones después porque hay mucho más también para profundizar respecto a cómo enfocar los muestreos, cómo dirigirlos, a qué sectores puntuales aplicarlos, cómo son los protocolos específicos para cada sector de los hospitales, bueno, y una serie de conceptos y de situaciones que las vamos a ahondar en otra oportunidad. Así que bueno, cualquier cosa, ya saben, al finalizar, después tendremos una ronda de preguntas con toda la libertad para que ustedes puedan consultar si les ha quedado alguna duda. Y bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a abordar los siguientes contenidos, cuál es la importancia realmente del control microbiológico del aire, cuáles son los microorganismos que podemos encontrar en las atmósferas, en el aire. Vamos a hablar particularmente de los mohos como los principales microorganismos que vamos a ensayar o analizar y con los que generalmente solemos tener más problemas a la hora de hablar de contaminación ambiental, si bien también vamos a mencionar a las bacterias, algunas especies puntuales de estos microorganismos también. Vamos a adentrarnos un poco en cuáles son las pautas para lograr un monitoreo confiable. ¿Cuáles son los métodos de muestreo microbiológico que vamos a utilizar o de cuáles disponemos, mejor dicho? Y después vamos a hablar un poco de los protocolos simplificados, por supuesto, y generales para cada método de monitoreo. Vamos a hablar un poco también de los muestreadores de aire. Les voy a comentar algunas de las variedades que existen en el mercado y la aplicación puntual que tienen en el área hospitalaria. Y ya vamos a adentrarnos después cuando hablemos de los parámetros, de las expresiones, de los resultados, ya en la parte final del webinar, donde vamos a hablar acerca de cómo expresar estos resultados de manera correcta. Vamos a hablar acerca un poco de lo que son los análisis de tendencia y su importancia, y también de qué medidas correctivas tenemos que utilizar cuando nuestros resultados presentan desvíos respecto a los parámetros que hemos establecido como aceptables para nuestros ambientes. Y después vamos a culminar hablando un poco acerca de la estructura que tienen que tener la documentación y los registros que debemos conservar con un tiempo de resguardo y que van a formar parte de nuestros datos históricos, que son de suma importancia también, ¿no? Em, la importancia que tiene el control microbiológico del aire es grande, principalmente porque a través del control de estos microorganismos vamos a poder conocer el riesgo al cual estamos expuestos o está expuesto el personal, los pacientes que se encuentran, digamos, en la atmósfera y que no lo podemos visualizar lógicamente, y lo vamos a poder determinar de forma cualitativa o cuantitativa. Vamos a ver las metodologías que vamos a poder utilizar. Después también es poder detectar un poco cuál es la fuente de contaminación
una vez que realizamos los ensayos, cuál es el origen o la fuente de contaminación más grande que tenemos dentro de los espacios que hemos decidido monitorear. También nos sirve el ensayo de estos microorganismos en las atmósferas para validar también los sistemas de desinfección que vamos a utilizar y que es necesario utilizar cada cierto tiempo para desinfectar el aire y también las superficies en consecuencia, ya vamos a ver por qué, y después también para poder establecer los valores de referencia propios. Y esto es importante porque después cuando lleguemos a hablar acerca de los parámetros y la expresión de los resultados, nos vamos a encontrar con que no hay demasiada referencia a nivel nacional o internacional que nos detalle cuáles son los parámetros recomendados. Voy a nombrar dos referencias solamente y una que hace más específicamente alusión a lo que es el control microbiológico del aire en áreas de hospitales, pero en realidad, a diferencia de lo que ocurre con el control microbiológico de las superficies, que hay variada disponibilidad de valores a los cuales uno se puede referenciar, en el aire ocurre totalmente lo contrario. Así que bueno, vamos a ver, digamos, si tenemos normas a las cuales referenciarnos y en todo caso, cómo nosotros, si queremos establecer nuestros propios valores, vamos a tener que proceder para realizar este trabajo, que es determinar lo que para nuestro sector o nuestras salas es aceptable de acuerdo al ambiente en el cual nos estamos moviendo. ¿Por qué se debe realizar el muestreo del contenido de microorganismos del aire? Primeramente porque en las corrientes de aire es donde se transportan los microorganismos, particularmente en el polvo, es el vehículo que transporta sobre todo a las esporas o conidias de los mohos, es un vehículo de dispersión, pero bueno, no solamente los mohos, sino también se encuentran las bacterias aerobias mesófilas o BAM, dentro de los cuales vamos a ver que tenemos también bastantes especies representadas en el aire que pueden generar cuestiones problemáticas cuando las tenemos presentes en nuestras atmósferas y principalmente en sectores donde la calidad del aire debe estar muy controlada, ¿no? Cuando tenemos un crecimiento de microorganismos como los mohos, levaduras que pueden estar eventualmente también en el aire, que son un tipo de hongos también, y las bacterias aerobias mesófilas, estos microorganismos pueden actuar, en este caso siempre hablando y focalizándonos como microorganismos de deterioro. Pueden deteriorar productos farmacéuticos, de hecho son un gran problema también en la industria farmacéutica, sobre todo cuando se elaboran medicamentos que son de tipo estériles, deteriorar alimentos en la industria alimentaria también nos suelen generar problemas y pérdidas también de mercado muy grandes porque alteran la calidad de los productos alimenticios a nivel organoléptico. Por otro lado, infectar también a pacientes, ya hablando del área hospitalaria, o contaminar también los sistemas de aire en los edificios, ¿no? Esto afecta, por ende, el bienestar, ¿no? de los pacientes, que estamos hablando de personas enfermas o que tienen casos que tienen sus sistemas inmunodeprimidos, ¿no? El sistema inmunológico inmunodeprimido por algún tratamiento que se estén realizando. Dando pie a lo que acabo de decir, en ciertos sectores donde tenemos este tipo de pacientes se deben justamente monitorear de manera constante, ¿no? Las atmósferas para evitar la propagación de microorganismos, sobre todo algunos de tipo patógenos, y tener, digamos, un control mucho más exhaustivo, ¿no? De los distintos sectores donde se encuentran este tipo de pacientes. También para velar de alguna forma por el bienestar, ¿no? del personal médico, que es el personal que está permanentemente, todos los días en estos ambientes que transportan contaminación a nivel del aire, que son las que respiramos. Y acá en la imagen podemos ver, me pareció bastante didáctico poder ver, por ejemplo, un sistema de aire, un tipo split o aire acondicionado,
cómo la calidad del aire, que uno no, por supuesto, no la puede observar, pero bueno, tenemos todos este tipo de dispositivos en los hospitales, cómo pueden ser también transportadores de contaminación al transportar aire o enfriar aire y dispersar, ¿no? Aire que no se encuentra controlado. Los microorganismos que se encuentran presentes en el aire, hay estadísticas que hablan de que representan un 20% de las infecciones de origen nosocomial que provienen del medio ambiente. No es un valor bajo, al contrario, es un valor bastante importante. Generalmente esto se lleva a cabo, estas infecciones por la inhalación de las esporas de los mohos, esporas oconídeas, que se encuentran en las mismas corrientes, como decía anteriormente, a través de la inhalación de polvos, ¿no? Pueden también, vemos acá en la imagen, encontrarse en sitios donde estamos en condiciones de humedad y que no se higienizan, no se limpian a menudo. Particularmente esta imagen es de un área de un hospital, y bueno, son pequeños enemigos silenciosos que están ahí y que no dimensionamos nosotros el impacto que pueden tener en nuestra salud, no solamente como inhalación, digamos, a través del ingreso por las vías respiratorias, sino en pacientes inmunodeprimidos que han sufrido también operaciones, muchas veces colonización de heridas, que pueden tener consecuencias muy graves, ¿no? Dentro también de los hongos o mohos, también tenemos a las levaduras, que tienen también un impacto importante a nivel de la salud, pero generalmente suelen encontrarse más en las superficies, no tanto en las atmósferas. Mediante el monitoreo se puede, por supuesto, cuantificar y conocer la carga de microorganismos que vamos a tener presentes en nuestro ambiente. Y por otro lado también tenemos las bacterias aerobias mesófilas. Hay bastantes géneros y especies involucradas en los problemas o en los brotes que se pueden llegar a producir a lo largo del año en los sectores hospitalarios. Dentro de todo, de los más, o las más preocupantes suelen ser Legionella, Neumofila, es una de las más problemáticas a la hora de hablar de infecciones. Tenemos también Pseudomonas aeruginosa, que vamos a ver que Pseudomonas no solamente la tenemos como un patógeno, que también lo podemos tener en el aire, sino en los conductos de agua, generando también grandes problemas porque son formadoras de biofilm. También el Staphylococcus aureus, que si bien forma parte del microbioma natural del ser humano, porque la tenemos presente en nuestra piel, en nuestras mucosidades, en las fosas nasales, en las gotitas de saliva, se puede realmente transformar este microorganismo que naturalmente lo portamos en un patógeno que pueda producir o puede producir un daño en la salud de algunos pacientes, Bacillus, etcétera. O sea, vemos que hay también un grupo importante de bacterias que están también presentes en las atmósferas. Dentro de las características de los mohos, voy a mencionar solamente las principales, como para que nos adentremos un poco en conocer, digamos, por qué son microorganismos tan plásticos, tan dúctiles, y plásticos me refiero a que a nivel genético se pueden adaptar a distintos ambientes y bajo distintas condiciones, quizás mucho más rigurosas que las bacterias, ¿no? Los mohos particularmente tienen una pared celular de quitina, y yo siempre nombro esta característica como importante porque va a ser un factor en realidad que vamos a tener que tener muy en cuenta a la hora de realizar el monitoreo del aire. Esta pared celular es bastante sensible, es como un escudo protector de alguna forma del microorganismo, y que es sensible a los efectos de la desecación. Entonces lo vamos a tener que tener en cuenta a esta característica a la hora de realizar el monitoreo del aire, y ya vamos a ver bajo qué condiciones. Son aerobios mesófilos también, la mayoría crecen a una temperatura de 25-27 grados centígrados, con algunas excepciones como el
género y la especie de Aspergillus fumigatus, que es es un hongo micotoxicogénico, un patógeno que se le llama termorresistente porque crece a temperaturas mayores que oscilan los 50 grados aproximadamente. Como les decía, son resistentes a condiciones ambientales muy variables como pHs o rangos de pH muy grandes, desde pHs muy ácidos a pHs muy básicos, condiciones de salinidad también extremas, donde otros microorganismos difícilmente puedan desarrollarse, los mohos sí pueden desarrollarse, y tienen una estructura miceliar, perdón, que em, eh, facilita, digamos, la forma de dispersión. Cuando uno habla de micelio, está hablando de la apariencia, ¿no?, que tiene el moho, ya sea cuando lo observamos en una placa de cultivo, como podemos ver acá en las imágenes, o en un sustrato, como puede ser un alimento, donde se hace evidente el microorganismo, ¿no? Cuando uno habla de micelio es cuando lo puede ver al microorganismo con su color, con su aspecto. Eso es lo que podemos visualizar de forma macroscópica. Pero ese micelio, que es la estructura con la cual se presenta el moho, está formado por estructuras microscópicas que se llaman hifas, como es el caso de este preparado de microscopía que vemos, donde vemos hifas, en este caso es un género Penicillium, con presencia vemos acá como pequeñas bolitas en sus extremos, en sus ápices, que son las esporas o conidias que luego van a ser dispersadas al medio ambiente. Ese conjunto de hifas microscópicas va a ser lo que va a formar ese micelio, que es lo que vemos, ya sea en la placa de cultivo o en un alimento que se encuentra contaminado. Dentro de del micelio vamos a poder diferenciar como tres secciones. El micelio de tipo absortivo es el que se encuentra o en la fuente de carbohidrato, que es un nutriente, como puede ser en este caso un alimento, un pan, algún alimento como un queso, una mazorca de choclo, o puede ser la placa con el medio de cultivo, que esa va a ser su fuente de nutrición, ¿no? De donde se va a nutrir el microorganismo para poder crecer. Después tenemos un micelio vegetativo, que es un micelio en altura. Muchas veces, aquí puse esta imagen porque pasa que cuando uno cultiva el moho, muchas veces tiene un crecimiento muy alto, con una apariencia algodonosa, y a veces nos choca con la tapa de la placa de Petri, el mismo crecimiento que tiene el microorganismo. Eso se le llama micelio vegetativo. Y después tenemos el reproductivo, que es una diferenciación del vegetativo, donde lo vemos aquí bien en esta imagen del preparado microscópico, donde se puede observar la estructura, que va a variar de acuerdo al género y la especie. Eso lo podemos determinar después, no solamente con un preparado, con una tinción, con azul de algodón o lactofucsina, sino que podemos, a través también de claves dicotómicas, por supuesto, y el cultivo en distintos medios de cultivo, definir también la especie. Pero bueno, el género podemos llegar fácilmente a través de un preparado microscópico. Y allí, bueno, vemos justamente que tenemos todas estas conidias o esporas, que van a ser las que se van a dispersar a través de las corrientes de aire, ¿no? Generalmente a los mohos muchas veces la gente piensa, bueno, son como un peligro biológico, y en realidad no se los considera un peligro biológico, pero sí se considera un peligro, y de tipo químico, las micotoxinas que pueden generar, ¿no? En realidad, son o tienen la característica de degradar todos los sustratos a través de la liberación de enzimas, ¿no? Hacen una digestión, con lo cual degradan a través de la liberación enzimática, y son indicadores por excelencia, ¿no?, de la calidad microbiológica del aire en distintos, por supuesto, sectores, si bien también se encuentran en las superficies. Mayoritariamente se transportan a través de las corrientes de aire.
¿Y cuáles son los materiales que vamos a utilizar para realizar un muestreo confiable? Esto es aplicable a cualquier tipo de muestreo microbiológico, ¿no? Primeramente, utilizar siempre una cofia, una mascarilla o tapaboca, siempre utilizar guardapolvo descartable o de primer uso. Para hacer un muestreo nunca vamos a utilizar un guardapolvo que ya veníamos utilizando para realizar otras actividades. Siempre tiene que ser un uniforme específico para realizar el muestreo, porque como muestreadores tenemos un impacto en la carga, ¿no? de microorganismos que van a evidenciarse, ¿no? en los resultados. Vamos a utilizar siempre guantes de nitrilo o preferentemente guantes de nitrilo de tipo descartables porque hay muchos estudios ya científicos que cada vez afirman más el uso, digamos, de alguna forma no tan benéfico, beneficioso de los guantes de látex, ¿no? Debido a que tienen polvillo en su interior y pueden generar con el uso sostenido en el tiempo dermatitis en algunas personas más sensibles, por lo cual se recomienda siempre el uso de los guantes de nitrilo, que de paso son más resistentes, el uso de alcohol al 70%, ya sea etanol o el isopropílico, el uso de algodón vamos a ver que lo vamos a necesitar para desinfectar las superficies donde vamos a colocar nuestros dispositivos, fibras indelebles para poder rotular nuestras muestras correctamente. Vamos a necesitar también conservadoras para transportar nuestras muestras y que no se alteren lo menos posible si tenemos, por ejemplo, el laboratorio alejado del sitio de muestreo, y también, por supuesto, el uso de las placas de Petri, que pueden variar de diámetro de acuerdo al tipo de muestreador, por ejemplo, que vayamos a utilizar, cronómetros para controlar el tiempo, si vamos a utilizar el método de sedimentación pasiva, que ya lo vamos a ver, el impactador de aire, si vamos a utilizar el método de impactación en placa, y el parafilm, que es una especie de cinta o plástico muy finito que vamos a utilizar para sellar el borde de la placa y evitar que accidentalmente se abra y que podamos tener una contaminación que sea, digamos, externa, no forma parte del muestreo puntualmente, y después nos termina dando un resultado falso positivo con una contaminación más alta que en realidad no provenía toda esa cantidad, ese número de microorganismos de la muestra de aire. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre los dos métodos de muestreo de aire que vamos a ver? El método de impactación, que es el método, digamos, más preciso, que vamos a ver que se puede utilizar. En este método vamos a definir un volumen determinado de aire, por eso es muy preciso. Generalmente es un metro cúbico de aire, por lo cual el aire con los microorganismos que porta va a atravesar una tapa con perforaciones y va a impactar en una placa de Petri que va a estar abierta, por supuesto. En ese medio de cultivo va a impactar el aire que estamos tomando de la atmósfera, y recogiendo, por supuesto, las partículas de diferentes tamaños. Por otro lado, vamos a tener el método de sedimentación pasiva, que si bien muestrea también los microorganismos, lo hace de otra manera totalmente distinta, utiliza solamente la fuerza de gravedad, es decir, la decantación de las partículas, y podemos controlar solamente el tiempo de exposición de las placas. Aquí vemos un ejemplo solamente de un muestreo por impactación, donde vamos a ver que las placas nomás se exponen un tiempo determinado y la gravedad hace su trabajo decantando las partículas que se encuentran presentes en el aire. Y por otro lado vemos ya un sistema de muestreo por impactación en placa, donde tenemos controlado el volumen que vamos a tomar, a aspirar del medio ambiente, y muchas veces vamos a ver que tienen algunas estructuras, por lo cual estos dispositivos tienen filtros EPAS que podemos hasta devolver el aire que hemos muestreado mucho más purificado al ambiente. Este método, por supuesto, es mucho más preciso y es estandarizado, pero ambos, tanto el método por sedimentación pasiva como el método de impactación en placa, son válidos y son muy utilizados en el monitoreo del aire. Vamos digamos,
de alguna forma a puntualizar estas características. El método de sedimentación pasiva es un método de tipo semi-cuantitativo. Yo me atrevo a decir que es un método de testeo en realidad. Si bien vamos a tener unidades formadoras de colonia que van a crecer, por supuesto, en el medio cultivo y vamos a expresarlos con un número determinado, se dice que es semi-cuantitativo de testeo porque no conocemos el volumen del aire que decanta. Y las corrientes de aire tienen mucha influencia, varían muchísimo en ambientes no controlados en cuestión de segundos por el mismo movimiento del personal. Entonces, decimos que es un método de testeo y eso también es un criterio bastante personal, por lo cual para mí es un método también de testeo, en coincidencia con muchos autores, debido a que justamente nos da como un panorama general de la calidad microbiológica basándonos en los parámetros que establece la norma IRAN, la 14.171, que ya la vamos a ver. Es un método sencillo, es económico también, y digo sencillo y económico porque en realidad la inversión que uno tiene que hacer es, por supuesto, la placa de Petri con el medio cultivo y no requiere un personal que esté altamente entrenado para realizar el monitoreo. Mientras la persona que realiza el monitoreo tenga bien presente las condiciones de asepsia en sus manos, con guantes preferentemente, y las condiciones de desinfección de la superficie es suficiente. Por otro lado, el método dinámico o por impactación en placa, como les decía, es un método estandarizado, es mucho más preciso porque ya definimos un volumen que es 1 metro cúbico de aire generalmente que tomamos. em, Tiene por ahí desventaja que es costoso en el sentido de que los muestreadores que hoy por hoy están en el mercado tienen un valor alto, digamos, ya que no es solamente la aspiración del aire que realiza este dispositivo, sino que básicamente es una computadora, ¿no? Porque vamos a ver que en estos dispositivos vamos a encontrar una serie de programas que vamos a tener que utilizar de acuerdo a las funciones que querramos o que necesitemos de ese muestreador. Por eso se incrementa su valor en el mercado. eh, Hay desarrollos que se están pensando y que seguramente ya se están elaborando y que van a tener una muy buena repercusión dentro de ADOX con la ingeniería ya de un muestreador propio, innovador respecto a los que están en el mercado, que seguramente va a ser de un costo mucho menor, ¿no? A la vez, por supuesto, requiere un personal que esté entrenado, por eso no puede ser cualquier persona la que opere el muestreador porque tiene que conocer los programas y en qué momento saber cuándo utilizarlos. Y tiene, sí, una muy buena recuperación de los microorganismos que captamos, ¿no? En el muestreo. Eh, para que podamos visualizar un poco el desarrollo de estos monitoreos, bueno, el método de sedimentación pasiva, que recién un poco ya nos hemos introducido, está avalado por la norma, la IRAM, la 14.071, la primera parte donde nos describe detalladamente cómo es el procedimiento. Es bastante sencillo. Tenemos que utilizar, por supuesto, las placas de Petri con el medio cultivo, que va a depender el medio cultivo del tipo de microorganismo que querramos aislar y en consecuencia identificar por qué no, ¿no? Si queremos aislar hongos y levaduras, vamos a utilizar, o yo recomiendo principalmente la utilización de un medio DG18 que es específico para monitoreo ambiental. Un DRBCA, dicloran rosa bengala, cloranfenicol agar, que son medios que tienen un agente micostático que se llama dicloran, y eso es muy importante porque muchas veces tenemos en las atmósferas hongos como los que le mostré en una diapositiva anterior, con una apariencia algodonosa, como peluda, que tienen un desarrollo muy grande y que se sepultan por las características propias de esos géneros, que suelen ser los mucor o Apsidia. Esos microorganismos
tienen crecimiento difuso y crecen muy rápidamente, son muy buenos competidores y lo que terminan haciendo cuando se desarrollan en un ambiente óptimo, como es un medio de cultivo, con todos los nutrientes que necesitan, es sepultar las otras colonias que son menos competitivas y por tamaño las terminan sepultando. Muchas veces no se pueden hacer los recuentos porque es tan denso el crecimiento del micelio que no se pueden ver las otras colonias y muchos menos aislarlas porque terminan debajo de estos géneros que tienen la predominancia en el crecimiento, ¿no? Entonces, siempre recomiendo la utilización de medios con este agente diclorán, el micostático, que los hace un poco más costosos, pero que nos garantiza que el muestreo va a ser válido, no se va a invalidar porque sea el género de moho que sea, de crecimiento difuso o no, van a tener reducido su tamaño, sí o sí, entonces vamos a poder contabilizarlos sin ningún problema todas las colonias que observemos que hayan crecido. Lo que la norma nos establece es una exposición de las placas de un tiempo máximo de 15 minutos, ¿sí? Entonces, cuando uno va a hacer el muestreo, sabe que vamos a tener que utilizar un cronómetro para monitorear ese tiempo de exposición y no más, y luego cerrar la placa. Los resultados se expresan en unidades formadoras de colonia por placa por tiempo de exposición. Em, yo sé que existen, sobre todo en España, este tipo de dispositivos, aquí no los he visto, para poder realizar este muestreo. Son soportes, portaplacas, donde se coloca la tapa en un nivel y la placa con el medio cultivo en otro, y a través de un programador de tiempo se contabiliza el tiempo que va transcurriendo, ¿no? Y se define el lugar de muestreo. Es un importante dispositivo que ayuda mucho también, pero en caso de no contar con este tipo de aparatos, lo que se hace es sencillamente limpiar la superficie, desinfectarla con alcohol al 70 y abrir la placa. Que tiene que estar, por supuesto, totalmente identificada. Generalmente se suelen identificar las placas en la base de la placa y no en la tapa, por una cuestión de evitar accidentalmente que se llegaran a caer algunas muestras y se mezclaran las tapas. Entonces, si bien uno se asegura con el parafilm después en el sellado, pero bueno, podría ocurrir eventualmente una situación así. Entonces, siempre nos aseguramos de identificar en la base de la placa la muestra. Este procedimiento se puede realizar con placas que preparamos en el laboratorio, o sino también con placas de tipo Petrifilm, que también son totalmente válidas para realizar este ensayo, por supuesto humedeciendo el medio cultivo y exponiéndolo también al medio ambiente por el tiempo de 15 minutos de exposición. Por otro lado, tenemos el otro método, el dinámico por impactación, que está descrito por la norma LAIRA en la 14.072, que, como les comentaba, es un método mucho más preciso. ¿Por qué? Porque utiliza estos muestreadores o samplers, que son sistemas portátiles, es decir, que podemos trasladar de un sitio a otro y que cuentan con una tapa o criba perforada, así se llama esta estructura, que es la tapa que va a permitir con esas perforaciones que el aire que está presente en la atmósfera ingrese a través de esos poros y logre un impacto de lleno, ¿no? en la placa. Acá podemos ver como la huella que deja el aire una vez que impacta en el medio de cultivo. Las placas pueden ser de un diámetro de 90 o 55 milímetros dependiendo el tipo de muestreador. Hay muestreadores que se adaptan a diferentes diámetros y hay otros que ya vienen con un diámetro específico, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a estas características del dispositivo, vamos a poder elegir con qué tipo de placa vamos a trabajar. Los medios de cultivo son los mismos para mohos, el DG18, el DRBCA, y para bacterias aerobias mesófilas, siempre se utiliza el Play Count Agar. Acá podemos ver un esquema del funcionamiento del muestreador que es común para todos o la mayoría de los muestreadores donde se produce una impactación en la placa.
hay sistemas que vamos a ver que tienen un mismo principio, pero son diferentes entre sí. Vemos aquí el aire en el esquema cómo ingresa a través de los poros de la tapa, de la criba, cómo impacta después en el medio, en el cual se encuentra la placa, por supuesto, abierta, la placa en un portaplaca descansando abierta, impacta ese aire y ese aire luego sale por un ventilador. Es de vuelta de alguna forma al medio externo. Cuando uno termina de realizar el muestreo, que generalmente cuando uno monitorea un metro cúbico de aire, dependiendo del tipo del muestreador y la marca, suele durar el muestreo entre 8 minutos y 10 minutos. Una vez que se termina la aspiración del metro cúbico de aire, uno saca la placa y lo que hace es, con mucho cuidado, colocar la tapa, sellarla con el parafilm y llevarla a incubar. De 5 días a 25 grados centígrados para mohos y levaduras, y para bacterias aerobias mesófilas son 3 días a 30 grados centígrados. Ya al cuarto día, en el caso de los mohos, podemos hacer una lectura y no va a variar el recuento. En general, esporula un poco más el moho, pero no nos va a hacer un cambio muy significativo en los resultados. Acá observamos, bueno, una secuencia, digamos, donde está la persona que va a hacer el muestreo a punto de colocar esta tapa. Ya está programado el muestreador y, bueno, la tapa la va a dejar, de la tapa de la placa en un lugar, en la superficie desinfectada, boca para abajo. Cuando no tenemos un punto de apoyo, puede utilizarse la mano, por supuesto desinfectada con alcohol, el guante. Bueno, acá vemos las placas con el impacto, ¿no? La huella que ha dejado el aire cuando impactó en el medio y el crecimiento de estos microorganismos. Este es un medio, un DRBCA, tiene un color magenta muy bonito, y ahí, bueno, vemos que se pueden observar que hay microorganismos, mohos en este caso, de crecimiento difuso totalmente reducidos. Esta es la ventaja y la finalidad que tiene este medio, con el cual podemos hacerle el recuento perfectamente y aislarlos. Bueno, aquí también observamos, en este caso también, bacterias aerobias mesófilas, más mohos, y me pareció interesante también compartir que, si bien uno puede, y es el procedimiento más común que tenemos, es la elaboración de nuestras propias placas para el muestreo, esterilizando previamente el medio cultivo, luego inoculándolo en nuestra placa, secando las placas, luego en cabina de flujo laminar o con campana, y recién allí utilizándolas. Ese es el procedimiento más convencional, pero hay otras opciones también, como las dry plates, que son placas que vienen con el medio cultivo determinado, ¿no? Que querramos y que estemos necesitando para el muestreo, disecado. Entonces lo que se hace es humectar este medio que viene disecado, estéril, por supuesto, y se le coloca agua destilada estéril, y también se le puede añadir glicerol, para evitar el efecto de la desecación, que también es importante porque, cuando yo les hablo, ¿no? De impactación, estamos hablando justamente de un choque de corrientes de aire, ¿no? Entonces, y allí se encuentra el tema de que vamos a tener que tener cuidado con que los monitoreos no sean tan extensos, y si podemos hacer un monitoreo de un metro cúbico de aire, hacerlo en dos veces, por ejemplo, tomando medio metro cúbico de aire en una instancia y luego medio metro cúbico de aire en otra, para evitar justamente la desecación de la pared celular de quitina, como les mencioné al principio, que puede hacer que el microorganismo vea su crecimiento inviable, ¿no? Porque son muy sensibles a los efectos de la desecación. Recordemos que estamos aspirando, ¿no? Entonces todo ese aire impacta de lleno en el microorganismo. Bueno, si tenemos que definir un protocolo de muestreo sencillo para el método de sedimentación pasiva, un poco ya lo veníamos hablando. Vamos a desinfectar la superficie en la cual vamos a hacer el muestreo del aire. Vamos a colocar las placas, vamos a realizar una apertura por 15 minutos de exposición. Que es un tiempo generalmente que se utiliza para sitios donde tenemos una
carga de microorganismos relativamente alta. Pero hay otros casos donde se dejan las placas expuestas 4 horas. Me refiero a que es un tiempo, por supuesto, muy largo y que se utiliza en sitios donde la probabilidad de encontrar un microorganismo en el aire es muy baja. Es decir, que son sitios que tienen que ser prácticamente estériles, ¿no? O estériles. Entonces, como yo, por ejemplo, en el caso de realizar un muestreo en un sitio estéril, necesito tanto tiempo de exposición, una placa abierta todo ese tiempo terminaría desecándose el medio cultivo o afectada su viabilidad. Entonces lo que se hace es ir cada 15 minutos cambiando las placas que se utilizan para el muestreo, de modo que cubramos un tiempo de 4 horas y después sumamos los resultados que hemos encontrado en cada placa y las expresamos a esos resultados en unidades formadoras de colonia por placa, por tiempo de exposición, que en este caso, bueno, serían el número de colonias por 16 placas, en el caso de una exposición de 4 horas, por el tiempo de exposición que son 4 horas. Este es un caso que se utiliza puntualmente para estos sitios donde la probabilidad de encontrar los microorganismos realmente es muy baja en el aire. Y bueno, sellamos por supuesto la placa luego de que ha transcurrido el tiempo de exposición y la llevamos a incubar. Respecto al método de sedimentación pasiva por placa de Petrifilm, que dije que es totalmente válido y se utiliza mucho también, lo que se hace es hidratar también la placa, se la deja abierta, la tapita se sostiene con un clip y se la deja expuesta al medio también por 15 minutos y luego decantan las partículas, se lleva a incubar también y obtenemos después un recuento totalmente válido, y lo podemos hacer, pues tienen cuadrantes, estas Petrifilm nos ayudan esos cuadrantes a poder hacer el recuento más sencillo y sí tenemos que seguir las instrucciones del proveedor, ¿no? De las mismas. Y después el protocolo para el método dinámico, bueno, como les comentaba recién, utilizan estos sistemas de tapas o cribas perforadas, las cuales deben estar preferentemente estériles. Es decir, tenemos que haber realizado la esterilización en autoclave y para poder utilizarlas. Esta situación en realidad representa una desventaja cuando tenemos muchos puntos para muestrear, porque el hecho de tener que esterilizar la tapa, la criba, nos insume un tiempo grande, por lo cual hoy en el mercado la única opción que existe en el mercado nacional es la compra de placas extras o tapas extras para acelerar el muestreo mientras se van esterilizando las otras que hemos usado. En caso de no contar con tapas extras y tener solamente una y varios puntos de muestreo, tenemos la otra alternativa que es hacer la desinfección de la tapa, pero tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos de que la solución desinfectante, que va a ser alcohol del 70, quede completamente evaporada, porque si la dejamos todavía líquida y dejamos la presencia del alcohol propiamente en la tapa, cuando tomemos la muestra, en realidad el aire va a estar atravesando una tapa, un orificio que se encuentra en esta tapa, que está atravesado por una solución desinfectante, y lo cual va a perjudicar nuestro monitoreo porque vamos a tener un resultado falso negativo bastante menor al que en realidad tenemos representado en nuestra atmósfera en la realidad, ¿no? Generalmente, bueno, se recomiendan siempre los muestreos por duplicado o triplicado para tener un valor estadístico mayor, pero bueno, vamos a ver que eso hoy por hoy aquí no lo podemos hacer porque no tenemos el tipo de dispositivos que tenga más de un cabezal para hacer en simultáneo un muestreo de estas características. Lo que sí podemos hacer son muestreos muy seguidos y tomarlos de alguna forma como un duplicado, pero en realidad no lo son porque no son en el mismo momento los muestreos, ¿no? Por supuesto, bueno, programamos
tenemos el dispositivo para que aspire 1 metro cúbico de aire. Podemos fraccionar ese tiempo en 2 muestreos de medio metro cúbico y medio metro cúbico de aire, y luego una vez que ese volumen se aspiró, se lleva a incubar previamente sellada la placa para hongos y levaduras de 5 a 7 días a 25 grados centígrados, o también para bacterias aerobias mesófilas 3 días a 30 grados centígrados. Y el resultado se expresa en unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire. Dentro de los muestreadores, bueno, ya vamos a adentrarnos un poco en este tema de los muestreadores y la importancia que tienen. Tenemos dos grandes tipos de muestreadores, dos grandes grupos: los inerciales, dentro de los cuales entran en esta clasificación los impactadores. Hay otros muestreadores que se llaman centrífugos, que bueno, no los vamos a abordar en este webinar, pero sí sepan que están incorporados en el grupo de los inerciales, y los equipos que tienen filtro. Dentro de los muestreadores inerciales se manejan justamente o operan con esta fuerza de inercia justamente porque captan, ¿no?, el aire de las corrientes de aire, penetran en el dispositivo a través de los orificios y se cambia por una cuestión de inercia la dirección, ¿no?, de las partículas y del aire. Entonces ingresa el aire, las partículas que está contenido en el aire siguen una dirección que es la de choque con el medio cultivo, y el resto de la corriente sigue otra trayectoria, ¿no? Son separadas estas partículas por el flujo de aire impactado, ¿no?, sobre esa superficie de la placa. Tiene la ventaja, ¿no?, este método, por supuesto, de impactación, ¿no?, en que los microorganismos son impactados directamente del aire en el medio de cultivo. Es un muestreo directo, que vamos a ver que con los equipos que operan con filtros no es así, ¿no? Dentro de los tipos de muestreadores tenemos los SAS o Surface Sampler, que tienen un cabezal. Bueno, tienen muchísimas apariencias a simple vista, pero el funcionamiento básicamente es el mismo, y tienen solamente un cabezal con un portaplaca, como podemos ver aquí. Algunos son más fáciles de manipular, otros son un poco más incómodos, pero bueno, básicamente todos tienen esta apariencia como de una especie de linterna, donde tenemos el portaplaca con la tapa y la computadora, ¿no?, donde vamos en el panel, pequeño panel, vamos a programar el tiempo de muestreo. Tenemos otro tipo también de filtros, perdón, de muestreadores, que tienen un filtro EPA adosado, que se utiliza mucho para sectores donde la probabilidad de tener microorganismos tiene que ser baja, para devolver el aire más limpio de lo que lo hemos muestreado. Entonces se muestrea ese aire de la atmósfera y es devuelto, esa corriente pasa por el filtro EPA y es devuelta la corriente de aire más purificada al medio. Tenemos en el mercado internacional, aquí todavía en nuestro país no tenemos este tipo de muestreadores con 2 cabezales o 3 cabezales. No hay más de 3 cabezales hoy por hoy en el mercado, pero que tienen la ventaja de que nos aceleran el tiempo de monitoreo cuando queremos hacer, por supuesto, duplicados, o podemos monitorear microorganismos distintos. Podemos monitorear en un cabezal hongos y levaduras, por ejemplo, y en otro podemos monitorear bacterias aerobias mesófilas. O sea, nos permite utilizar distintos medios de cultivo también. Y después tenemos un muestreador que es muy interesante, sobre todo para el área de salud, es bastante utilizado, que es el muestreador en cascada tipo Anderson de 6 niveles. Es un muestreador que tiene distintos justamente niveles con distintas tapas, cribas, con diámetros muy distintos también de estos orificios, ¿no?, por los cuales van a pasar las partículas. En estos muestreadores vamos a ver 6 tipos de niveles con distintos diámetros cada tapa. Esta perforación, que es diferenciada a lo largo de todos estos niveles, ¿no?, que va pasando el aire, en realidad la finalidad que tiene es evaluar distintos tamaños, ¿no?, de los microorganismos en distintos niveles.
Esto tiene toda una razón de ser. Digamos, acá vemos el muestreador con los orificios más grandes que están en el nivel 1 y los más pequeños van a estar en los niveles siguientes hasta llegar al nivel 6, donde, bueno, vamos a ver básicamente que esto tiene que ver con poder adaptar, digamos, el muestreador a lo que sería el sistema respiratorio de la persona. Aquí vemos, por ejemplo, unas partículas captadas en un nivel 1 y 2. Vemos el tamaño del diámetro, es bastante grande respecto a un nivel 4 o 5, donde vemos que las partículas son mucho menores. Justamente esto tiene que ver con el hecho de que el impactador simula lo que es el árbol respiratorio de las personas, con la equivalencia de que un nivel 1 es equivalente a lo que serían las cavidades nasales, y luego los otros niveles siguientes irían más en profundidad de lo que es el árbol respiratorio hasta llegar al nivel 6, que es el equivalente a los alvéolos pulmonares. Cuando tenemos en un nivel 6 un recuento muy elevado de microorganismos, estamos ante una situación problemática. ¿Por qué? Porque las personas con algún tipo de enfermedad, alérgicas o inmunodeprimidas, pueden estar en riesgo. Entonces, nos lleva a realizar un control mucho más exhaustivo de la calidad microbiológica del aire, justamente porque nos va a permitir observar, digamos, que si tenemos mucho crecimiento, mucho desarrollo de estas partículas tan pequeñas, con diámetros tan pequeños, en el alvéolo pulmonar, recordemos que es el sitio donde se produce el intercambio gaseoso, ¿no? De oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, es fundamental tener un control del diámetro de esas partículas para, pensando por supuesto en un paciente que puede tener una cuestión de alergia, o también, como les decía, alguna cuestión de inmunosupresión, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso se utiliza mucho este muestreador, el tipo Andersen, en cascada de 6 niveles. Después tenemos los muestreadores en rendija, que son similares a los anteriores, nada más que en vez de tener poros, tienen rendijas, donde penetra también el aire, impacta en la placa, pero la diferencia que tiene respecto a los otros muestreadores es que se pueden utilizar, en este caso, aparte de placas, se pueden utilizar portaobjetos o cintas adhesivas, que nos va a permitir captar las partículas y poder observarlas luego en el microscopio, realizando alguna tinción y visibilizar directamente las colonias y las partículas que, por supuesto, han impactado en el portaobjetos. Los equipos que tienen filtro, que son el otro grupo de muestreadores, yo les decía que operan a través de un filtro, es decir, no es un muestreo directo como era el muestreo de impactación el aire que impactaba directamente en la placa con el medio cultivo. En realidad aquí lo que se utiliza es un filtro puede variar el material. Hay muchos materiales de fibra de vidrio, de cloruro de polivinilo, también tenemos de teflón. Yo los que más uso son los de teflón, que lo que se hace en este caso es tomar el aire, muestrearlo de manera que ese aire impacte en el metro cúbico de aire, impacte en el filtro, y luego lo que se hace es tomar con unas pinzas estériles el filtro y llevarlo luego a una placa de Petri con el medio cultivo que hemos elegido, y sembrarla en superficie. Y allí va a crecer, van a desarrollarse los microorganismos que impactaron en el filtro. Es un muestreo de tipo indirecto y generalmente se utiliza para realizar monitoreos de aire comprimido, donde los caudales son muy fuertes, son grandes, digamos, caudales del aire que sale de los compresores, y romperían directamente un medio cultivo con un muestreo con impactación en placa convencional, ¿no? Este método también es un método, digamos, que uno utiliza cuando no dispone de un muestreador específico, que es de impactación, que se llama muestreador Pinocchio, que tiene ciertas características que hacen que sea utilizable para regular la presión y el volumen de impactación. Pero bueno, cuando uno no cuenta con ese tipo de muestreadores, puede utilizar el muestreo con filtro.
Importante recordar justamente que mientras menos caudal de aire tengamos, vamos a tener menos impacto y menos efecto rebote, por lo cual esto va a generar una mayor recuperación de los microorganismos, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta, por eso hablamos de que el muestreo lo podemos fraccionar, ¿no? Entonces, en vez de tomar 1 metro cúbico de aire en un solo muestreo, poder dividirlo en 2 submuestras. Un factor también determinante es la carga microbiana de las personas, de allí que hacía mucho hincapié yo en la asepsia, en los uniformes, los guardapolvos que sean de primer uso o descartables, porque nosotros como agentes de muestreo podemos generar contaminación, y por supuesto involuntariamente, pero a la hora de realizar la toma de las muestras. A la vez, todo lo que son los resultados de recuento de superficies no se pueden extrapolar por esta razón respecto al aire y no hay una correlación, ¿no? Dentro de lo que son los parámetros y expresión de los resultados, bueno, les mencioné la norma IRA en la 14.071 del año 2002, donde allí está descrito el procedimiento de toma de muestra y el parámetro que establece esta norma es un máximo de 15 unidades formadoras de colonia por placa, es decir, que se asume que decanta una partícula por minuto de exposición. Estos parámetros son los que se utilizan cuando uno utiliza el método de sedimentación pasiva. Y después tenemos el método dinámico por impactación en placa. Cuando hablamos de parámetros, yo les comentaba que para aire en realidad y más para impactación en placa no hay prácticamente mucho, solamente alguna, ¿no? Alguna referencia a la Organización Mundial de la Salud que no hace tampoco referencia a hospitales, sino a ambientes internos, donde, bueno, establece algunos parámetros a los cuales uno puede o no referenciarse, pero la norma un poco más puntual es la UNE, la norma europea, la 171.000, perdón, 340 del 2020, donde hace referencia a los valores de MOS para distintos sectores dentro de un hospital, como los quirófanos, los sitios de un grado intermedio de riesgo, como pueden ser salas preparto o que no tienen ningún nivel de riesgo, como puede ser, por ejemplo, un pasillo. Entonces, bueno, tenemos distintos parámetros para sitios donde el riesgo de tener un problema el paciente es alto. Por supuesto que el valor del parámetro va a ser ausencia en 0 unidad formadora de colonia por metro cúbico de aire. Para sitios de riesgo moderado, menor a 10 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire, y para áreas de nivel bajo, digamos, donde no se requiere un control estricto de aire, está menor a 25 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire. Siempre, por supuesto, ausencia de patógenos. Bueno, y aquí también tenemos para las bacterias, esta norma divide lo que son los recuentos para mohos y para bacterias. Bueno, también basado en la clasificación del riesgo para sectores con un alto riesgo, para aerobios mesófilos se aceptan hasta 10 unidades formadores de colonia, menor a 10 unidades formadores de colonia por metro cúbico de aire. Para sitios de un riesgo moderado, menor a 100. Y para sitios donde no hay un control estricto de aire, menor a 200 unidades formadoras de colonia por metro cúbico de aire. Bueno, todos estos valores están todos establecidos en esta norma, que bueno, después podemos ver pasar el link para que la consulten. Y respecto al recuento que realizamos, ¿no? Ya independientemente del parámetro en el cual nos vamos a basar, cuando uno realiza un recuento, en el caso del método dinámico por impactación en placa, cuenta las unidades formadoras de colonias que tenemos en nuestra placa. Lo que uno debe hacer luego es una corrección estadística que se llama la corrección estadística de Fellers, es decir, que los microorganismos, yo estoy contando los mohos en este caso,
ese número que yo tengo en mi placa no es necesariamente el que existía en la atmósfera. ¿Por qué? Porque la teoría que desarrolla Ferrer es que pasan un montón de eventos invisibles, por supuesto, a nuestros ojos, que tienen que ver con el choque de partículas que rebotan y no pasan por la tapa, la criba perforada por los orificios, otros poros donde no pasa ningún microorganismo, otros donde pasa más de un microorganismo. Hay toda una dinámica atmosférica que uno no la puede controlar ni la puede observar, pero que ocurre. Entonces, lo que se hace siempre es hacer una corrección estadística, sobre todo cuando hay un número de colonias ya importante, ¿no? Cuando a medida que va avanzando y el número de colonias va aumentando, el error también es mayor. Entonces, el número de colonias que vamos a corregir va a ser mayor. ¿Qué ocurre? Cuando uno obtiene el recuento de su muestreo, lo que hace es consultar la tabla que viene generalmente en los manuales de los muestreadores y fijarse cuál es el número de colonias que obtuvo y corregirla con la estadística de Ferrer, que ese va a ser el resultado más aproximado al real, ¿no? A la cantidad de microorganismos que había en la atmósfera. También se le suele llamar al método de la estadística de Ferrer la tabla del número más bajo. Tiene una estructura está similar a la tabla de número más probable que utilizamos para el recuento de coliformes totales. La frecuencia de los controles microbiológicos en ambientes controlados varía también, varía de acuerdo al riesgo, por eso les comentaba al principio que esto es un tema muy amplio, es muy difícil poder abarcarlo en una hora y algo. Entonces, bueno, yo solamente les muestro qué temas, digamos, se pueden después profundizar, pero cuáles son, digamos, las periodicidades de esos muestreos, ¿no? De acuerdo al riesgo, ¿no? Que tenemos en distintas áreas, la frecuencia va a variar, ¿no? Salas que no tienen un alto riesgo de generar un impacto, por supuesto, en el paciente, van a tener monitoreos de tipo anual, algunos trimestrales, algunos mensuales, algunos, bueno, nuevamente anual, algunos cada 2 meses. O sea, todo depende del área donde vamos a realizar el muestreo, ¿no? Pero bueno, ninguna tiene un muestreo diario, digamos, eso para que lo tengamos en claros. Hay una frecuencia que va de mensual, variando, después a 2, 3 meses, anual, cuando ya las condiciones de aire no son con qué frecuencia estos controles de aire. Y luego el análisis de los resultados, siempre tenemos que graficar los resultados incorporados en un archivo o en un dispositivo a través de una forma electrónica o en una planilla, por sí solos no nos sirven. Entonces necesitamos siempre resguardarlos junto con un análisis de tendencia que nos va a indicar el comportamiento de los microorganismos a lo largo del tiempo. Esto nos va a dar una valiosa información que nos va a permitir saber qué está pasando en el ambiente, si estamos ante eventos de riesgos que son sostenidos en el tiempo, donde vamos a tener que aplicar medidas correctivas para volver a nuestros valores de aceptabilidad, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un gráfico de tendencia de un recuento de modos ambientales en una sala posparto. Teniendo en cuenta también que hay otra variable que es muy importante, que es la variable ambiental respecto a lo que es temperatura y humedad, específicamente en los mohos, con lo cual se hacen mucho más abundantes en la época de verano, primavera-verano, por estas condiciones donde aumenta el calor y aumenta la humedad ambiente, que son variables que favorecen a su desarrollo. ¿Cuándo el sistema es útil? Cuando tenemos valores basales, que son los valores históricos que hemos definido para nuestras salas, basándonos en normas o referencias nacionales o internacionales, o definiendo los propios, que es un trabajo muy grande porque implica un muestreo y una fuerza, un muestreo muy grande. Después tenemos los valores cuando vemos que hay una tendencia límite a pasar los valores que hemos definido como los más altos de nuestro sistema, y hay una diferencia, una tendencia a llegar a esos valores límites o pasarlos por muy poco, pero estamos ya en el límite.
que nos están alertando justamente de que estamos ante la presencia de algún eventual problema. Tenemos que ver que sean sostenidos en el tiempo porque pueden darse condiciones muy puntuales por lo cual en un momento esos resultados de alguna forma se fueron de los valores que estábamos o se dispararon de los valores que estábamos tomando como aceptables. Cuando se hace sostenido en el tiempo, estamos ante, es decir, perdura en el tiempo, estamos ante un valor crítico ya que está fuera de nuestras normas y nos vamos a tener que enfocar en los análisis causa-raíz que tiene que ver con poder definir cuál es el origen o la causa de cuáles son los factores que hicieron que lleguemos a este problema de contaminación. Y las medidas correctivas uno las aplica, es decir, corregimos esos desvíos a través de alguna medida, que hay muchas, yo solamente nombro algunas, para volver a retomar esos valores de aceptabilidad para nuestras salas, nuestros ambientes. Eso lo aplicamos cuando, por supuesto, tenemos tendencias que son sostenidas y no son satisfactorias. Y lo principal es realizar la capacitación del personal, los cambios de procedimientos en el personal. Recordemos que nosotros, ya sea en el área de salud o en el área también de alimentos, como personal que trabaja, tenemos una responsabilidad muy grande en la calidad microbiológica del aire. Entonces, cambios en los procedimientos, cambios también en los productos químicos que utilizamos para la limpieza y desinfección y también cambios en las frecuencias de esos procedimientos de saneamiento que vamos a realizar en el aire. Son algunas de las opciones que tenemos de medida correctiva. Una de las que más se utiliza es la pulverización húmeda, que se realizan cuando se puede, en lugares donde se pueda realizar esta aspersión, generando una niebla con gotas que de acuerdo al diámetro de la gota, el tamaño, van a perdurar más o menos en el aire y van a decantar hacia la superficie, realizando un saneamiento del aire y de las superficies en consecuencia y llegando a los lugares de más difícil acceso para realizar las limpiezas. Permite, estas gotas justamente por gravedad permiten desinfectar y se utilizan generalmente productos en base a glicol o hoy por hoy están utilizando mucho lo que tiene que ver con compuestos de tipo orgánico, como los aceites esenciales, basados en orégano, en clavo de olor, o sea que no tienen un efecto residual grande y sí son más amigables con el medio ambiente y tienen un resultado bastante exitoso a la hora del control de los mohos. Cuando no tenemos muchas veces sistemas de aire comprimidos que se pueden utilizar para hacer este tipo de aspersiones y es más, se pueden automatizar. Estos sistemas se utilizan los aspersores de tipo eléctrico, como vemos aquí, que van a realizar la misma función, ¿no? Y la documentación y registros, bueno, hay puntos muy importantes que hay que tener en cuenta a la hora de tener los registros, ya sea de tipo electrónico o no, o manual, los datos de la fecha, hora, punto de muestreo, quién es el responsable, la fecha de la lectura de los resultados del muestreo que hemos realizado, quién realiza esta lectura, quién realizó el muestreo, el control de los lotes que hemos obtenido, la trazabilidad, los lotes que hemos utilizado de medios de cultivo. Es importante cada cierto tiempo realizar una tipificación de los microorganismos que tenemos presentes, es decir, ya no que sean solamente mohos o que sean bacterias aerobias mesófilas, sino que podamos definir el género y la especie. El respaldo siempre con los gráficos de tendencia que nos marcan justamente el comportamiento de los microorganismos a lo largo del tiempo. Qué medidas correctivas hemos aplicado ante los desvíos, cuáles fueron, quiénes las aplicaron. Podemos tener mapeos de áreas también con sitios que son a menudo positivos y altos en contaminación para ver o detectar posibles nichos o fuentes o origen de contaminación y justamente enfocarnos más en el control de esas zonas. Y tienen que tener un tiempo de resguardo que suele ser en promedio 2 años o en algunos casos más. Bueno, esta es una imagen de un contador de colonias, ¿no? Un género Penicillium, una placa de DG18 donde los microorganismos están reducidos en tamaño, con el recuento es totalmente factible, sencillo. Y bueno, y agradecerles por haber
llegado hasta aquí en este webinar, haber participado y por destinar su tiempo, que creo que es la variable más costosa hoy por hoy para todos, destinar un tiempo para capacitarnos, para formarnos. Y bueno, gracias por recibir este mensaje que uno intenta transmitir y que seguramente vamos a poder llevar a la práctica mejorando, puliendo, si ya tenemos nuestros procedimientos incorporados o dando inicio a la aplicación de estos procedimientos de control microbiológico del aire. Marina, muchísimas gracias. Creo que fuiste muy explicativa, muy clara en todo este tiempo que te escuchamos. Abrimos las preguntas. Si alguien tiene alguna consulta que haya surgido durante la exposición, Mm. las leemos, los leemos. Yo estoy acá mirando las preguntas y respuestas, ¿eh? Tenemos gente conectada, así que esperamos sus Bueno. consultas, sus preguntas. Recuerden que están debajo, si no yo comparto pantalla, de donde pueden ver el espacio de preguntas, porque no es cualquier espacio de preguntas. Bien. Recuerden que está ahí abajo el espacio de preguntas en la barra que les aparece a todos para configurar su cámara y su sonido. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta de este recorrido súper completo que nos hizo recorrer Alina? Este video va a quedar grabado, seguramente lo vamos a compartir para los que quieran volver a verlo o para los que no pudieron asistir. Por ahí también lo que pienso, porque es bastante información que uno suele dar Sí. junta, y es como mucho, a todos nos pasa como alumnos, como docentes, por ahí lo que sí podemos dejar y para las personas, porque hay inscritas en el webinar, que lo vean por ahí en diferido y que tengan un espacio una vez que procesan la información para hacer las preguntas. Eso también es una alternativa que puede ser válida para todos, ¿no? Estaría buenísimo, sí, sí, cómo no. Así se asienta un poco toda la Claro, la información. información, sí, 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 sí. Sí, sí, porque es un tema bastante profundo y por ahí nos lleva a que el contenido, hasta que uno lo logra decantar, bueno, lleva un tiempo y ahí quizás surgen también las dudas. Acá igual tenemos una consulta, acá Silvia me decía que está deshabilitado el chat, pero es porque las preguntas son por este medio justamente. Ah, bien. Y Zulma pregunta si se podría hacer un muestreo debajo del split que hay en una sala de neonatología, porque no encuentro quién hace el mantenimiento del mismo. ¿Un muestreo dónde? Debajo del, supongo que el split es el aire acondicionado, ¿no? Ah, el O split, sí, no, no había el escuchado de split. climatizador. Sí, de hecho, ¿quién es la persona que pregunta? Zulma. Zulma. Muy buena su pregunta, Zulma, porque es fundamental el tema de el muestreo de los sistemas de aire que pasan muy desapercibidos, porque uno ve el aire, pero no, o sea, muchas veces nadie se pregunta cuál es la calidad de ese aire, que es el mismo que está circulando, pero se impulsa, ¿no? Y a través de distintos lugares como laboratorios, la NEO, como recién estableció, sí se puede y se debe realizar el control, aunque sea, si no tiene el dispositivo del impactador, aunque sea tener algo como para tener una idea de la calidad del aire y hacer el monitoreo del aire. Para evaluar aparte la calidad y la limpieza también de esos dispositivos, hacer un monitoreo por sedimentación pasiva, ¿no? Sencillamente limpiando esa superficie donde usted va a depositar las placas abiertas,
y dejando la placa expuesta a ese aire que va decantando desde el split. Y ahí vas a ver realmente utilizando este método, ¿no? Y basándonos en la norma, la IRAM, la 14.171, cuán lejos o no está de esas 15 unidades formadoras de colonia por placa por 15 minutos de exposición. Puede encontrarse con algo, digamos, una sorpresa, digamos, agradable, es decir, que tenga mucho menos que eso o no. Entonces, eso le va a servir como para tener una idea si es que no están haciendo nada de control. En dónde están parados respecto al aire que está impactando en ese sector puntualmente, ¿no? Que estamos hablando de un sector bastante crítico, estamos hablando de neonatología, me parece que dijo, ¿no? Sí, Sí, por neonatología. supuesto, totalmente. Carlos Buenísimo. nos hace otra pregunta, que es el método de transporte y la toma de muestras hasta que las proceso. ¿Incide mucho en el resultado o puede contaminar las muestras? Si el método de transporte Sí, de las placas de las placas hasta que las proceso incide en el resultado si puede y contaminar en, las muestras. y en realidad, mientras menos tiempo las transportemos, mejor, pero por eso se utiliza las conservadoras, ¿no? Con los refrigerantes para trasladarlas para que ese resultado no se vea alterado en ese transporte, ¿no? Tratar de mantener las condiciones lo más parecidas a los que fue el momento del monitoreo. Y allí llevarlas apenas uno pueda incubar, pero siempre se recomienda transportarlas refrigeradas para que no tengamos impacto de la temperatura, ¿no? Ambiente que sigue operando, por supuesto, y que puede llegar a afectar el resultado final. Entonces, siempre se recomienda llevarlas refrigeradas hasta la estufa donde las vamos a incubar. Bueno, perfecto. ¿Hay alguna consulta más? Creo que igual estas dos preguntas fueron, de verdad, muy, muy apropiadas. Si alguien más tiene alguna consulta, la leemos acá abajo como está en pantalla, en la sección de preguntas y de respuestas. Alina, toma un sorbo de agua que estuviste. Sí, ya tomé, ya Tomaste, tomé, sí, tomaste, pero bien, bien, bien. sí. No, no, pero soy resistente, Aprovecho. resistente a la sed. Puedo hablar mucho tiempo, pero sí, 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 ya tomé, tengo mi agüita acá. Y Ay, bueno, es ya que de última después podemos habilitar para la gente que falta, que es totalmente. bastante, y que van a ver este webinar, habilitar un sitio donde podamos contestar todas las dudas que les puedan surgir. Eso no hay ningún problema de mi parte, de ustedes tampoco. Como para después capaz que aplicar un poco esto, llevarlo a nuestro lugar de trabajo, a nuestro hospital. Me parece, hacemos la última y cerramos. Bueno, Adriana buenísimo. sumó otra pregunta que dice, buenas tardes. Si se cierra la cápsula de Petri, ¿en qué influiría? ¿Cómo? Si se cierra la cápsula de Petri, ¿en qué influiría? La cápsula de Petri la tenemos que cerrar una vez después de realizado el muestreo para que dejen digamos, de impactar aire en la muestra. O sea, a ver, si utilizamos el método por sedimentación pasiva y sí o sí tenemos que terminar el muestreo, si no cerramos no ponemos la tapa, ¿no? Y la sellamos, va a seguir decantando partículas de aire que exceden el tiempo que la norma nos pide para exponer. Y si usamos el método de impactación, por la misma razón, o sea, porque si dejamos, mientras más tiempo expuesto fuera del tiempo de muestreo esté el medio de cultivo y la placa, vamos a tener una carga mayor de microorganismos que no pertenecen al muestreo. Entonces nuestro resultado no va a ser el real, va a ser un número de microorganismos X, pero que no respetan las condiciones que están establecidas para ese muestreo, como es el tiempo y el volumen de aire en el caso del impactador. Estamos muestreando más de 1 metro cúbico de aire. Adriana dice que se refiere a la refrigeración para transportar la muestra. ¿En qué influye? Sí, o sea, cuando es un poco lo que recién preguntaban una de las chicas, sí, la refrigeración es importante porque de alguna forma es como que, em, como si no corriera más el tiempo desde el momento que hacemos el muestreo, o sea, dejáramos congelado ese tiempo
hasta que llega a la estufa y empieza a desarrollar el microorganismo. En ese trayecto, mientras más largo sea, el microorganismo puede, y con el movimiento también, generar por ahí, se pueden llegar a generar más esporas. Recordemos que estamos trabajando con esporas, ¿no? Que han caído en el medio cultivo, y ese movimiento puede alterar de alguna manera el resultado. Siempre se recomienda tener ese cuidado justamente para dejar, digamos, suspendido en el tiempo el momento de ese monitoreo e inmediatamente incubar. Pero si, bueno, por razones de logística, de distancia o lo que sea, no se puede hacer, se recomienda el uso de este medio de transporte, ¿no? De la conservadora con los refrigerantes. Lo ideal sería tener la estufa cerca y llevar las muestras inmediatamente. Si esto no puede ocurrir, es más, o tenemos que hacer otros muestreos simultáneos, y bueno, ese es un tiempo que va corriendo, donde la temperatura ambiente va a empezar a afectar la muestra. Entonces, conservarla con el frío de la mejor manera y después la llevamos a incubar, a todas las muestras juntas. Te agradece, Adriana, por la respuesta y hay comentarios de muy buena la presentación y muy clara la exposición. Así que, no creo Bueno, que, si les parece, agradecemos a todos y todas los que se quedaron, los que se conectaron, como dijo Alina, dieron su tiempo para capacitarse, para aprender algo más. Y gracias también, Alina, por tu exposición. Una última pregunta. ¿Qué sucede si son espacios que comparten un aire acondicionado integral o central? Y con esta sí cerramos. un espacio donde se comparte un aire. Sí, y central, o sea que el aire circula por todos Bueno, las tuberías, digamos, que están conectadas. Bueno, en ese caso, primeramente conocer lo que tenemos, ¿no? Un aire que se dispersa es un sistema de aire que se dispersa por muchos sectores. Primero, lo que se hace es monitorear en distintos puntos, ¿no? De donde ese aire llega. Una vez que tenemos esos resultados, vamos a ver, si estamos ante resultados de un recuento elevado realmente, tenemos que asegurarnos de con cuánta periodicidad esos sistemas, que es una falencia grande que hay en muchos lugares, no solamente en los hospitales, sino en la industria de alimentos también, con cuánta frecuencia esos sistemas se limpian, ¿no? Y después de eso, vamos a tener que, si tenemos valores muy altos de recuento, enfocarnos en la limpieza en algún momento de esos sistemas o en el uso de filtros EPA para bajar las cargas y algunos de estos procedimientos de pulverización, por supuesto, mientras sea posible y no haya personas, ¿no? Sala común, por ejemplo, de espera, cuando no hay personas, realizar justamente estas aspersiones que son bastante breves, no duran mucho tiempo y son altamente efectivas. Espectacular. Acá Carlos nos dice si después podemos compartir la norma que nos comentaste hace un ratito La y norma que, española, sí. sí, que agradece mucho porque es un excelente tema y está muy poco difundido. Sí, es así, totalmente. El aire es uno de los temas más que menos se habla en todo sentido, ¿eh? Porque si vamos a otro aspecto, siempre van a hablar de lo que comemos, de lo que nos inyectamos, pero nadie habla de lo que respiramos. Entonces, y tiene una importancia tremenda, tremenda, ¿no? Ya no solamente hablando de microorganismos en general, ¿no? Entonces se habla muy poco y tiene digamos, una influencia muy grande en los estados de salud de las personas, el aire. Y en la industria de alimentos, que es del área donde yo vengo, del aire mucho tampoco se habla porque muchas cosas se solucionan con el uso de conservantes, pero en realidad el aire es un vector tremendo que encima es muy difícil de controlar porque las corrientes pueden estar lejos y en cuestión de segundos llegar al sitio alejado donde menos esperamos. Por eso, bueno, hay todo después una dinámica de control de aire de presiones positivas, negativas, que muchos hospitales por supuesto que lo tienen incorporado, pero en las que hay que hacer hincapié justamente para controlar las corrientes y evitar que esto pase. Buenísimo, bueno, buenísimo, Marina, muy clara, realmente. Bueno, ¿les parece si nos despedimos y les damos un último agradecimiento a todos por quedarse hasta el final y a Lina por su exposición clarísima en tiempo récord?
en tiempo récord, tantos temas. Y traté de no pasarme, digo, porque no, hay que respetar el tiempo. Así que bueno. Excelente. Bueno, Alina, bueno, si querés saludar. sí, bueno, agradecerles nuevamente por estar aquí presentes. Sin ustedes no estaría yo ni ninguno de nosotros. Y bueno, y ya saben, después cualquier duda o pregunta que surja a posteriori, si ven de nuevo el webinar, tienen alguna inquietud o algo, me la pueden hacer llegar sin problema, que le contesto rápido. Pero bueno, por ahí es necesario a veces asentar un poco todo lo que uno va contando, ¿no? Así que bueno, Bueno, los despido perfecto. y les agradezco mucho. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Alina. Chau, chau. Chao, chao.